Adelante, Eliana. Muy bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas quienes se encuentran esta tarde acompañándonos en este evento. El evento que nos convoca hoy día es una webinar titulada Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva de mujeres, niñas y diversidades de género en los pueblos indígenas que viven con VIH en el Perú. Me presento, mi nombre es Eliana Jacobo Mendoza y estaré a cargo de la facilitación de este webinar. Quiero darle también la bienvenida a nuestros ponentes, quienes nos acompañan el día de hoy. A la señora Lourdes Huanca, presidenta de la FEMUCARINAP. Eliana, tienes desactivado tu sonido. Ok. ¿Se escucha ahora? Efectivamente. Ok. ¿Se escuchó algo de lo que dije previamente? No. No. Ok. Bueno, buenas tardes con todas y con todos quienes nos acompañan en la sala en este webinar. Quiero darles la bienvenida también a nuestros ponentes. La webinar de hoy se titula Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres, Niñas y Diversidades de Género en los Pueblos Indígenas que viven con VIH en el Perú. Mi nombre es Jacobo, estaré a cargo de la facilitación del evento. Quiero darles a todos y a todas la más cordial bienvenida. Comunicarles también que el evento será grabado. Si algún participante requiere de hacer una consulta o hacer una pregunta, puede hacerlo mediante la caja de preguntas que pueden ver en su pantalla. Asimismo, la presentación está disponible en la sección de documentos, también que pueden acceder en el panel que aparece para los participantes, y pueden descargar también las directrices de la OMS en la sección de documentos que aparece en la pantalla para los asistentes. Y también pueden visitar la página web de la CAM. Bueno, quienes nos acompañan el día de hoy son la señora Lourdes Huanca, presidenta de la FEMUCARINAP, quien tendrá a su cargo la bienvenida a este evento. Seguidamente, la doctora Patricia Maecha presentará la introducción a la iniciativa de investigación de la CAM. Luego, el doctor Rodolfo Gómez hará una descripción general de las directrices de OMS sobre la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH. Seguidamente, el señor Daniel Aspilcueta nos hablará sobre los desafíos y oportunidades en la promoción de la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas que viven con VIH a nivel local. Y finalmente, la señora Pilar Montalvo nos hará una presentación sobre cómo operacionalizar la directriz para apoyar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas que viven con VIH. Finalmente, se abrirá un espacio para el diálogo y las preguntas, y en ese espacio los ponentes y exponentes tendrán la oportunidad de responder y de absolver cualquier duda. Le doy a continuación pase a la señora entonces Lourdes Huanca, quien estará a cargo de la apertura de este evento. Adelante, Lourdes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Reciba los cordiales saludos de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, FEMUCARINAP. En esta oportunidad, dar la bienvenida a todas las participantes, a los ponentes, y en especial lo hacemos con mucha fuerza, como es la luz,
ya que nosotras se trata el tema de salud sexual reproductivo y con las personas indígenas que viven con el VIH. En ese caso tenemos acá la luz y una de las cuales cada ponente, cada compañera que va a hablar dará esta fuerza de esperanza para una manera de explicarnos a todas las compañeras que van a escuchar y también darán, porque nosotros como dentro de este espacio, el territorio de nuestro, tenemos que aprender a cuidarlo, a protegerlo, es necesario que articulemos nuestro territorio y nuestro cuerpo con nuestra Pachamama, que siempre lo trabajamos las mujeres indígenas campesinas, a poder cuidar, a poder responder a este cuidado de nuestro cuerpo, que muchas veces dentro de los pueblos indígenas no es fácil poder lograrlo, pero a diario, hablando de cómo trasladar nuestra sabiduría, cómo trasladarlo, así como cuidamos nuestra Pachamama, también tenemos que cuidar a nuestro territorio, a nuestra matriz, a nuestros ovarios. Esta luz que ven aquí es sumamente importante, que cada una de nosotras también somos estas semillas de la esperanza, estas semillas autóctonas, criollas, que en la cual da vida tras vida tras vida para poder resistir. Entonces, de esa magnitud, cada una de nosotras estamos con esa fuerza para avanzar, para crecer y articular las sabidurías de la comprensión, del análisis también, para lograr la felicidad. Porque muchas veces las mujeres sonreímos de la cara para afuera, pero en nuestro interno sufrimos por los dolores que pasamos cuando tenemos el VIH o como tenemos también el maltrato muchas veces de las parejas que no comprenden el sentir que cuando nosotras decimos estamos cansadas, muchas veces no lo entienden. Por eso es que como así como alumbra esta luz fuerte, poderosa, potencial, estamos aquí. Muchísimas gracias, invitarles detenidamente y después analizarlo y después en los lugares que nos encontremos para poder plantear y así lograr esta esperanza para todas las mujeres que nos están escuchando, ciudadanas y ciudadanos. Causachu, Hayaya, Pasonki, Usurpaki. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Agradecemos tus palabras. Bueno, a continuación damos pase a la doctora Patricia Maecha, representante de la CAN. Adelante, Patricia. Gracias, Eliana, y gracias, Lourdes, por sus palabras. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Les doy las gracias a los panelistas por su compromiso con las mujeres y niñas indígenas del Perú y a la audiencia por atender el seminario. Yo soy Patricia Maecha, directora global de investigación de Communities Alliances and Networks CAN, la cual es una organización indígena nacional en Canadá sin fines de lucro, dedicada a responder al VIH-Sida, al virus de la hepatitis C, a las infecciones transmisibles sexualmente por la sangre y salud mental. Establecida en 1997, CAN es la voz de los pueblos indígenas que viven con o que están afectados por el VIH y el virus de la hepatitis C. En 2017, la OMS publicó una guía consolidada sobre los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que viven con el VIH. La evidencia de este informe destacó el acceso desigual a servicios de calidad de salud para las mujeres indígenas que viven con el VIH y su vulnerabilidad desproporcionada a la violencia de género y a las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Este documento fue la base para crear el proyecto cuyo nombre es Movilización Internacional liderada por indígenas del Grupo de Apoyo de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas y las directrices consolidadas de la Organización Mundial de la Salud sobre derechos a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas indígenas, liderando una respuesta intersectorial a través de la autodeterminación. Este proyecto es hecho con la participación de 7 países: Nueva Zelanda, Nepal, Nigeria, India, Guatemala, Perú y Canadá. Siguiente, por favor.
El título corto de nuestro proyecto es Midiendo los derechos a la salud sexual y reproductiva, respondiendo a las necesidades de las mujeres y niñas indígenas en un contexto global. Siguiente, por favor. En todo el proyecto se integrará el conocimiento indígena desde el diseño, el desarrollo, la difusión y la evaluación, y trabajaremos para defender los principios de equidad, igualdad de género y desarrollo sostenible entre todas las poblaciones con las que nos relacionaremos a través de estos 5 años que es la duración del proyecto. Por lo tanto, para este proyecto es primordial que las ceremonias indígenas y las actividades tradicionales sean honradas durante todo el proyecto para ayudar a guiar las construcciones relacionadas de relaciones seguras y saludables de la mejor manera. Parte de este proceso es la educación entre pares y la tutoría en relación con la sexualidad, las relaciones y enseñanzas culturales que empoderan basadas en el conocimiento y libre de estigma, prejuicios y juzgamientos. De esta manera, las mujeres y niñas indígenas estarán equipadas con el conocimiento para tomar las mejores decisiones posibles según sean juzgadas por otros y podrán decidir sobre ellas mismas. Por ejemplo, si ellas desean tener hijos, cuántos, cuándo, si desean planificar o no, o si quieren tener o no relaciones sexuales. El proyecto busca articular cómo responder eficazmente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas y de cualquier persona que se identifique a sí misma como mujer o niña, incluyendo la población indígena LGTB2S en formas culturalmente relevantes y en contextos específicos. Siguiente, por favor. El objetivo general, las preguntas de investigación van a responder a cuáles son los problemas culturales y estructurales subyacentes que enfrentan las mujeres y niñas para acceder de manera segura y efectiva a los derechos sexuales y reproductivos. También se evaluarán las oportunidades culturales y estructurales que podrían aumentar el acceso de las mujeres y niñas a los derechos sexuales y reproductivos de manera segura y eficaz. También buscaremos encontrar la respuesta a cuáles son las soluciones apropiadas y culturalmente receptivas para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas indígenas. Y finalmente, cómo construimos la capacidad de los hombres y de los niños indígenas para abocar y optimizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas indígenas. Estas son las preguntas de investigación base, pero nosotros estamos desarrollando también preguntas específicas de acuerdo a las circunstancias y contextos de cada país. Siguiente, por favor. El objetivo general del equipo es desarrollar un marco indígena que promueva un mejor bienestar a través de diferentes objetivos, como mejor comprensión de las barreras que afectan la recopilación, análisis, utilización y comunicación relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas indígenas, asimismo como de la población indígena LGTB2S que viven con el VIH. Incubar soluciones basadas en una cultura informada con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas indígenas o de la población indígena LGTB2S mediante el desarrollo de herramientas apropiadas que se harán con sólidas asociaciones globales entre los países involucrados en este proyecto. Aumenta de las asociaciones para informar la programación, planeación y aprendizaje de la atención de los derechos sexuales y reproductivos, asesorar y capacitar a mujeres y niñas indígenas y a cualquier persona de la población indígena LGTB2S sobre los derechos sexuales y reproductivos, mejorar la capacidad de los futuros investigadores indígenas de los países aliados para que ellos puedan recopilar, analizar, comunicar y utilizar los datos de forma eficaz. Desarrollar las capacidades de las mujeres indígenas y de cualquier persona que se identifique a sí mismo como mujer o niña, con el soporte de los países aliados para desarrollar los indicadores globales de los derechos sexuales y de la salud sexual y reproductiva. Apoyar el desarrollo de las capacidades entre los indígenas, quienes se identifican a sí mismos como hombres y niños, incluidos los hombres no binarios,
para que sean defensores y agentes de cambio de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Con el desarrollo de un equipo de liderazgo central, este proyecto mejorará la capacidad de las mujeres y niñas indígenas para participar en todos los niveles de investigación, mientras que se van a fortalecer nuestras alianzas globales indígenas y aliadas. Primero, habrá una revisión literaria exploratoria de los derechos sexuales y reproductivos específica para la población de mujeres indígenas y de cualquier persona que se identifique a sí misma como mujer o niña que viven con el VIH. Determinará la estructura de los grupos focales de discusión que se llevarán a cabo en los 7 países participantes. Serán debates grupales para fortalecer la capacidad y aumentar oportunidades de las mujeres indígenas locales y de cualquier persona que se identifique a sí misma como mujer o niña para participar en actividades de investigación. Estas discusiones determinarán el desarrollo de una encuesta que se administrará en las partes interesadas en los 7 países participantes. Los hallazgos de los grupos focales de discusión respaldarán el desarrollo de una encuesta de preguntas cerradas y de preguntas de final abierto. Serán encuestas validadas y de contexto específico sobre el cuidado de los derechos de la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva indígena. Las encuestas se administrarán a través de los equipos locales del proyecto y se harán partícipes las mujeres indígenas y cualquier persona que se identifique a sí misma como mujer o niña, incluyendo la población indígena LGTB2S que viven con o que han sido impactados por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual o infecciones sexuales de transmisión sanguínea. Finalmente, se creará un kit de herramientas apropiado para la población indígena sobre derechos sexuales y reproductivos y la atención de las mujeres y las niñas indígenas y de cualquier persona que se identifique a sí misma como mujer o niña, incluyendo la población indígena LGTB2S que viven con VIH, basados en los hallazgos de los grupos de discusión, las encuestas y la revisión literaria. Este kit de herramientas reflejará los hallazgos del proyecto desarrollado en cada uno de los países participantes, cuya finalidad es apoyar el mejoramiento de la salud y el bienestar de las mujeres indígenas a nivel local y global. Las actividades de transmisión de conocimientos se basarán en el kit de herramientas que involucra a las partes interesadas global y localmente, a través de las acciones colectivas para apoyar el desarrollo de capacidades en torno a los derechos sexuales y reproductivos por y para las mujeres indígenas y para cualquier persona que se identifique a sí misma como mujer o niña, incluyendo la población indígena LGTB2S. La transmisión de conocimientos indígenas se hará en los contextos específicos de cada país. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. A continuación, el representante de la OPS CLAM, el doctor Rodolfo Gómez. Adelante, doctor Gómez. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida y en nombre de la Organización Panamericana de la Salud quiero manifestar nuestro beneplácito y nuestro gran placer y alegría de poder compartir esta tarde con ustedes. En nombre del Centro Latinoamericano de Perinatología, el CLAP, que trabajamos el tema de salud y derechos reproductivos en la región, estamos muy comprometidos en trabajar en esta línea con ustedes. Por eso, la próxima, por favor. Conociendo que ya en la publicación del 2015, la Organización Mundial de la Salud evaluó que alrededor de 18 millones de mujeres mayores de 15 años viven con HIV, de las cuales son el 51% de la totalidad de adultos que viven con HIV, y también es lo más crítico, que representan el 58%, más de la mitad de los casos nuevos de HIV. Por lo tanto, esta es una realidad en la que la Organización Mundial de la Salud ha tomado, como en todas las demás enfermedades y condiciones de salud, una orientación muy técnica, la siguiente por favor, y que voy a tratar de presentarles de una manera muy, muy breve.
El objetivo general de esta presentación va a ser tratar de darles una visión general de esta guía consolidada sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres que viven con HIV, donde la participación comunitaria fue parte del desarrollo de esta guía. Pero también no solo fue en el pasado, sino que esta es una guía viva, es una guía que nos invita a participar y a poner nuestras condiciones para adecuarla, para adaptarla y poder tener esta retroalimentación de todas las partes interesadas para que esta guía viva represente no solo la mejor evidencia científica con preguntas pico, con preguntas de análisis de publicaciones, de evidencia, intervenciones, y qué efecto tienen estas intervenciones en la salud de la comunidad, sino también presentar las nuevas recomendaciones que surgen cuando aparecen nuevas evidencias. La siguiente, por favor. Esta es la guía consolidada y en el chat ustedes van a poder ver como documentos adjuntos 3 documentos. Uno, la copia de las directrices en español, también está en inglés, obviamente fue producida originalmente en inglés, y también un resumen ejecutivo de esta guía consolidada en español. También se adjuntan en el chat las diapositivas que estamos presentando en este momento. Por lo tanto, toda esta información que yo voy a darles casi irrespetuosamente a vuelo de pájaro en muy breve tiempo, en 10 minutos, pero ustedes van a poder navegar más profundamente en los conceptos más delicados y profundos de esta guía, que ha llevado mucho tiempo de trabajo a un grupo enorme de profesionales de estas instituciones, de la Organización Mundial de la Salud, de UNAIDS, el Fondo de Población de Naciones Unidas, las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alta Comisión de Derechos Humanos. Hemos trabajado un grupo grande de profesionales alrededor del mundo y expertos para poder tener una visión mucho más clara. La siguiente, por favor. Y aquí manifestar qué es una guía de la Organización Mundial de la Salud. Dicho en palabras muy sencillas, muy simples. Una guía de la Organización Mundial de la Salud marca cuáles son las intervenciones que tienen un efecto positivo en la salud de las personas y qué intervenciones deben abandonarse porque no tienen efecto positivo, muchas de ellas tienen efecto negativo. Para poder decir cuál es el efecto, tiene que estudiarse en profundidad qué efecto tuvo esta intervención en poblaciones similares a las que estamos tratando de analizar. Y luego ver qué efecto tuvo en la salud a largo plazo y ver también algunos otros criterios como qué capacidad de implementación tienen estas recomendaciones y qué capacidad de aceptación por parte de la población blanco. Por lo tanto, el concepto de evidencia científica desde la Organización Mundial de la Salud está muy claramente definido y no hay lugar a ninguna interpretación equivocada. La siguiente, por favor. Además de la evidencia científica y de las recomendaciones científicas duras, esta guía está apoyada fuertemente en 3 principios rectores. Primero, está centrada en las mujeres, en la promoción de los derechos humanos y en la igualdad de género. Tiene además un enfoque socioecológico que permite guiar a los tomadores de decisión desde el plano individual, por ejemplo, qué cosas deberían conocer una mujer para individualmente conocer sus derechos y opciones en salud sexual y reproductiva, qué elementos debe conocer sobre qué aspiraciones tiene, hacia dónde quiere llegar, cuántos hijos quiere tener, en qué momento y con quién. Esa intervención también debe ser llevada a nivel de las relaciones. Esto debe asegurar que el personal de salud, el personal que va a asistir a estas mujeres en los servicios de salud y las dependencias sanitarias, respeten, entiendan e interactúen con las mujeres sin ninguna posibilidad de juzgarlas o estigmatizarlas. También, escalando un nivel más, a nivel de la comunidad, tenemos que entender claramente qué intervenciones cambiarían estas normas sociales de violencia, estigma, y que las mujeres sean más capaces de poder ejercer una sexualidad sana y adaptada, libre de violencia, y que puedan
completamente desarrollar sus diferentes identidades sexuales. Y por último, a nivel social, también entender que son necesarias leyes de reformas, de política pública para que las mujeres puedan ejercer todos estos derechos de los que estamos hablando y tener opciones anticonceptivas en servicios de apoyo bien, perfectamente desarrollados y muy bien financiados. O sea que partimos de lo individual hacia lo relacional, la comunidad y a nivel social. La siguiente, por favor. Y así vemos que hay también un elemento crucial, son los valores y preferencias de las propias usuarias. Por eso es tan importante poder presentarles hoy cuáles son los 4 pilares más fuertes de esta casa que los invitamos a conocer, que está basada en grandes y profundos cimientos que son el respeto, el soporte y la seguridad. Tiene 4 grandes pilares que son los derechos humanos, la igualdad de género, el involucramiento de las propias usuarias, de las mujeres y también las leyes de protección. ¿Qué le da cobertura? ¿Qué le da protección? ¿En qué líneas se desarrollan esos análisis y se ve las preferencias de las usuarias? En una vida sexual adaptada, sana, en el embarazo o en la falta de embarazo, en el control de la fertilidad o en la anticoncepción, también en el tratamiento de los tratamientos farmacológicos que muchas veces las mujeres que viven con HIV deben hacer de por vida, con los efectos secundarios y la posibilidad de decidir, el tener seguridad financiera para el abordaje y el mantenimiento de los tratamientos y obviamente un elemento crucial que es la salud mental. Esto hace que se respeten los derechos humanos de estas mujeres y esto va a llevar también necesariamente a un contacto con la comunidad, sus parejas y sus hijos. La siguiente, por favor. Y aquí vemos cómo este enfoque centrado en la mujer está en el centro de toda esta guía. Podemos ver que está en el centro de este gráfico también, y este enfoque enfocado y con el centro en la mujer va a tener la equidad de género y los derechos humanos, como decíamos, como fundamentos principales. Vamos a ver en qué áreas, digamos, de intervenciones sanitarias se va a desarrollar esta guía. Habla del asesoramiento sobre temas de salud sexual, habla también de la disminución y el apoyo a las sobrevivientes de víctimas, como víctimas de violencia sexual, a los servicios de planificación familiar y también de infertilidad, de los dos lados del continuo de la descendencia. Cuidados antenatales y servicios adecuados de salud materna, servicios de aborto seguro, servicios de enfermedades de transmisión sexual y enfermedades cánceres sexualmente transmisibles como el cáncer cervical. Todas estas áreas tienen recomendaciones específicas para reducir la enfermedad y aumentar la salud. También vemos que hay un ambiente propicio para que estas recomendaciones sean desarrolladas. Son el apoyo social, una sexualidad saludable a lo largo del curso de vida, el empoderamiento económico de las mujeres, que sean capaces de poder acceder a financiamiento y a recursos. La integración de los derechos sexuales y reproductivos junto a la vivencia del HIV, la protección de la violencia y la creación de espacios seguros, la inclusión social y la aceptación por parte de la sociedad, el empoderamiento de la comunidad en la toma de decisiones y la legislación pública que pueda acompañar todas estas decisiones. Y así, la siguiente, podemos ver que hay recomendaciones que son, decíamos, 3 recomendaciones sobre el apoyo de salud sexual, 7 recomendaciones sobre violencia sexual, 11 recomendaciones sobre planificación familiar e infertilidad. De cuidado prenatal hay 8 recomendaciones, no hay tiempo en estos breves minutos para desarrollar cada una de ellas. Hay 2 recomendaciones sobre el aborto seguro y 2 sobre enfermedades de transmisión sexual. Estas intervenciones están apoyadas en la creación necesaria de un ambiente propicio, que es hablar de la sexualidad a lo largo de la vida, la integración de los servicios
de salud y derechos sexuales junto a los de HIV, protección contra la violencia y la seguridad y el empoderamiento de la comunidad. La siguiente. Además de las recomendaciones, hay declaraciones de buenas prácticas en estas guías. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Comunicaciones breves de sobre sexualidad, que es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud. Anticoncepción, sabemos que esta es un área específica donde hay mucho desarrollo y especialmente de métodos modernos. Prevención de la transmisión perinatal de madres a hijos del HIV. Las mujeres que viven con HIV tienen el total derecho de decidir cuándo y cuántos hijos tener y el momento más adecuado para tenerlos de acuerdo a la patología o a la vivencia de la enfermedad. Debe crearse un ambiente propicio con las características que están listadas, especialmente el empoderamiento de la comunidad y el empoderamiento económico y el acceso a los recursos, como lo decíamos recién. La siguiente, por favor. Estas recomendaciones se revisan continuamente y, como decía, es una guía viva. Hay nuevas recomendaciones. Por ejemplo, en el ambiente propicio para buenas prácticas, solo para mencionar una, las intervenciones de apoyo psicosocial como los grupos de apoyo y el apoyo entre pares ha demostrado ser una herramienta altamente efectiva en el acompañamiento y en la reducción del impacto que tiene el HIV en las mujeres, especialmente en los grupos más vulnerables. Solo como para dar un ejemplo. La siguiente, por favor. Para la toma de decisiones y las recomendaciones de esta guía, se requiere siempre, además de la estrategia basada en evidencia, adaptada al contexto local. Y es por eso que es tan importante poder, en este proyecto, que fue muy bien presentado por mi colega hace unos minutos, poder tener en cuenta que esto debe ser adaptado a las realidades de la implementación local. La siguiente, por favor. Y vamos terminando. Estas guías para la implementación en las Américas están traducidas al español y tienen, además del resumen ejecutivo, las guías completamente traducidas. Y para terminar, la existencia de una guía siempre facilita la traducción, no encorseta, no rigidiza, no obliga, simplemente debe ser la traducción de la ciencia que debe ser adaptada para la implementación en cada país. El principal desafío es cómo traducir esta guía, cómo traducir lo que dice la evidencia a las necesidades prácticas locales de cada uno de las comunidades, especialmente con el principio de equidad, de igualdad de género, derechos humanos, de inclusión y sobre todo, de la inclusión empoderada y protagónica de las mujeres. Es necesario además tener una lente de equidad y de derechos humanos para saber que esto debe ser adaptado a la coyuntura no solo regional, sino también nacional. Y por último, proveer y promover que sea este el vehículo que va a lograr una transformación de los recursos humanos en las líneas de frente de la atención, en la línea de atención a las mujeres, para implementar estas recomendaciones. No solo la ciencia escrita, sino la ciencia implementada y viva y que llegue de este modo a las mujeres. La siguiente. Muchísimas gracias y aquí termino este paseo rapidísimo sobre las guías. Gracias. Muchas gracias, doctor Gómez, por su presentación. A continuación, representación del MINSA, el doctor Daniel Aspilcueta. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Muy bien. Sí, Me toca hablar de los desafíos y las oportunidades. La próxima, por favor. Un saludo de parte del director de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, el doctor Guillermo Atencio, que por razones de trabajo está fuera de Lima, en una zona montañosa, justo también cerca a poblaciones indígenas de la región de Amazonas. Y no ha sido posible estar conectados. Sin embargo, el marco de los cuidados de la salud dentro de nuestro enfoque tiene que ver con los derechos humanos, respeto, dignidad, servicios que no den discriminación, igualdad de trato, tanto a nivel desde los proveedores de salud y desde los diferentes niveles del Estado. La próxima. Desde el Estado tenemos la obligación, desde una perspectiva de derechos humanos, de garantizar
el acceso y el gozar de estos derechos, de no impedir ni dificultar que las personas disfruten de los derechos a los cuales están reconocidos, y eliminar las barreras que impidan el acceso y el poder disfrutar de estos derechos. La siguiente. De los derechos sexuales nos preocupa que haya libertad en las relaciones sexuales y que estén libres de violencia, abuso, acoso. El ejercicio de una sexualidad libre, placentera, independiente de la reproducción y sin que no ponga en riesgo la salud ni la vida de las personas. El acceso a una educación en sexualidad, en especial educación sexual integral, gradual, científica y con un enfoque de género. Respeto a las personas de acuerdo a su preferencia sexual, contar con información y servicios para la prevención, el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH-Sida. La próxima. Y los derechos reproductivos para tomar decisiones reproductivas libres, con responsabilidad, lo cual comprende el derecho a decidir tener hijos o no tenerlos, el número de los mismos y en el momento que los quiera y desea tener. Acceder a métodos para la regulación de la fecundidad por libre decisión, contar con servicios de calidad para el cuidado de la salud sexual y la salud reproductiva en las diferentes etapas de vida, recibir la atención de emergencia y contar con los insumos para garantizar una maternidad segura antes, durante y después del parto, a no ser discriminada en el trabajo, en la escuela, en la sociedad por estar embarazada o por tener o no tener hijos. La siguiente. En este marco podemos decir que la pandemia del COVID-19 impactó en la salud. Y podemos ver cómo subió la muerte materna, en particular hubo un incremento de la causa indirecta, la causa del COVID, que durante el año 2020 representó cerca del 17% de las causas y en el 2021 cerca del 30% de las causas de muerte materna. La siguiente. También tenemos un programa con pertinencia intercultural. En el Perú existen diferentes grupos étnicos y culturales, tanto en la costa, en la sierra como en la selva, y también población afrodescendiente. Y tenemos desde la perspectiva de la prevención y control de las infecciones como el VIH-Sida, tenemos una norma técnica para el trabajo con poblaciones indígenas, amazónicas, con pertinencia intercultural. También tenemos normas y políticas de un diálogo intercultural en salud. Todo esto implica que tengamos un marco normativo, la participación de las comunidades, de los APUs, organizaciones de los servicios que van hacia las comunidades en brigadas, capacitación del personal, tanto en lo que son las infecciones de transmisión sexual, prevención de VIH e interculturalidad, estrategia comunicacional adecuada en su lengua, con sus valores y una articulación intergubernamental para poder dar un paquete de servicios de prevención, de educación, con pertinencia intercultural. La próxima. También tenemos que tener en cuenta que durante este año 2022, la próxima, tenemos una serie de intervenciones para fortalecer la atención en salud sexual y salud reproductiva. Próxima. Estas intervenciones tienen ciertos ejes. Por ejemplo, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aceptar y respetar las diferencias étnicas y diferencias culturales de las mujeres de su familia, promoviendo la adecuación cultural de los servicios. Las acciones para garantizar el derecho a decidir libre y sin discriminación, sobre todo el tema de la violencia sexual, con énfasis en la prevención del embarazo no planificado. También una articulación, sobre todo con el sector educación, con el sector mujer, con el desarrollo social y las diferentes regiones, con una articulación interinstitucional de la educación sexual integral, sobre todo en un enfoque de atención integral a las víctimas de la violencia sexual. Próxima. Se han sacado normas, se han sacado una serie de, está capacitados el personal. Tenemos que adecuar y trabajar para la aceptabilidad de los servicios, fortaleciendo el trabajo con agentes comunitarios
para la captación temprana de las gestantes y mujeres que sufren violencia. También continuar con los servicios de métodos anticonceptivos y el tema de la lucha contra la anemia con sulfato ferroso, difundir la cartera de servicios disponibles, la importancia de la vacunación contra el COVID y la vacunación de la cartera tradicional en las mujeres adultas y en mujeres gestantes. La activación de las casas maternas con énfasis en zonas de difícil acceso geográfico. La aprobación de normas de técnicas sanitarias con referencia a salud materna, claves obstétricas, el trabajo con el Comité de Prevención de la Morbilidad Materna y Neonatal. La siguiente. Trabajamos también en el tema del embarazo no planificado, ofreciendo una ampliación de la oferta de los métodos. Estamos trabajando con anticoncepción oral de baja dosis, con DIU con solo progestágeno, inyectable de autoaplicación, fortalecer los métodos de larga duración y en este momento también estamos trabajando en una serie de instituciones, de establecimientos para el AIPEO, la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, la atención y orientación en los servicios de salud sexual y salud reproductiva de la población en general, los adolescentes, los indígenas, personas con discapacidad, la atención integral de las víctimas de violencia sexual, el acceso a la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la norma legal. La siguiente. Todo esto nos debe llevar a intervenciones para la detección de riesgos, fortalecer el cumplimiento de la vacunación y medidas de prevención para evitar el contagio. No ha terminado la pandemia COVID. Monitorear la continuidad de los servicios, sobre todo servicios en los primeros niveles y consulta. La integración de software y sistemas de información que llamamos GuaguaRed, teleconsulta, teleorientación, telemonitoreo, la atención del parto. Estamos trabajando en las emergencias obstétricas, todo esto en historias clínicas electrónicas, fortalecimiento de las capacidades para la detección de riesgos, manejo y seguimiento de los grupos de mayor riesgo que son obesidad, anemia, hipertensión, entre otros, y la población indígena tiene estos riesgos también. La siguiente. Y ni qué decirle a las personas que viven con VIH también. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades? Tenemos que reconocer y trabajar para un diálogo y comprensión. Desde lo cultural, reconocer que tienen sistemas de salud propios, plantas, cosmovisión, entre lo que es salud y enfermedad, conocimiento que existe un grupo de leyes y normas que protegen desde la salud, desde la educación, de la no discriminación, políticas de inclusión para asegurar la atención, la prevención, el acceso a la terapia. Existe un seguro integral de salud gratuito que financia los servicios, inclusive la referencia y traslado de las poblaciones. Los servicios deben facilitar su aceptación y dar apoyo desde la diversidad. Pero también reconocer que existe población invisible o poco visible, como la población indígena, afrodescendiente, LGTB y población trans. La siguiente. Todo esto para trabajar con los líderes políticos, religiosos y de autoridades regionales, municipales y locales. También con los APUs, con los líderes locales. Desde también la mirada de los trabajadores de salud. Tenemos que trabajar más para capacitar, difundir normatividad. El uso amigable y apropiado de la tecnología de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Activa participación de los pares. Tenemos servicios de planificación familiar, métodos tradicionales, métodos modernos, pero no se está usando apropiadamente. También en el tema de infecciones de transmisión sexual hay servicios, hay diagnóstico y terapia gratuita que muchas veces no se conoce o no se utiliza adecuadamente. Tenemos que seguir trabajando para allanar las barreras de acceso por razones de cultura, geografía, desconocimiento de derechos y fortalecer todo lo que es vacunación tanto en gestantes como en adolescentes, no solo COVID, sino diferentes protecciones, incluyendo el papilomavirus humano. La siguiente. Todo esto representa atender desafíos a una población que es vulnerable y marginalizada, buscando atender y asegurar su adecuada atención, entendiendo la cadena causal, asegurar un conjunto de intervenciones que proporcionen continuidad, oportunidad de acceso y servicios de salud sexual y reproductiva sin discriminación para poder reducir
todos estos casos de morbo y mortalidad materna que afectan nuestra realidad nacional. La siguiente, agradecer su atención a todo esto, muy amables. Muchas gracias, doctor, por su participación. A continuación, la señora Pilar Montalvo. Adelante, por favor. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Eliana, y buenas tardes a los ponentes y a todos los que nos acompañan en este webinar para hablar sobre la situación de salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y también de población diversa indígena que viven en el Perú. La siguiente, por favor. Bueno, a mí me ha tocado hablar un poco cómo operacionalizar la directriz que acaba de mencionar el doctor Rodolfo Gómez, ¿no? Una directriz que, como dice él, ha sido diseñada en conjunto con varios actores que son clave para asegurar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, incluyendo también las poblaciones indígenas, especialmente aquellas que viven con VIH, ¿no? Siguiente. Pues de esta siguiente, gracias. Quisiera rescatar esta imagen que también ha hablado el doctor Gómez, cómo los servicios deberían, o toda la serie de servicios y todas las acciones conexas a los servicios de salud para atender a las mujeres, a las niñas y a las poblaciones indígenas diversas que tienen VIH, tienen que estar en el centro de la atención, en la mirada de la atención. Y también este gráfico cómo nos enseña de que no solo es atender el VIH con medicamentos, con prevención o tratamiento, o pruebas rápidas, sino que alrededor de la persona que vive con VIH debe haber una serie y un conjunto de otros servicios que requieren estas personas, ¿no? Siguiente. Y entonces algo que rescato también de esta guía son dos puntos clave, ¿no? Uno es la creación de un ambiente propicio, ¿no? Es decir, dar todos los elementos necesarios para que se establezca y se cumpla estas recomendaciones que dicen las directrices, y también cómo es la intervención en materia de salud. Y sabemos que salud, hay muchos agentes involucrados en el tema de la salud, y más aún en la salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿cómo llevar esto a la práctica en el caso de Perú, específicamente en las poblaciones indígenas? Eso es algo que tiene que ver mucho con la reflexión, parte ya lo dijo el doctor Gómez, parte también lo dijo el doctor Daniel Aspilcueta, ¿no? Siguiente. Y es que tenemos que empezar a mirar también qué es el contexto de Perú, cómo estamos en el Perú, cómo están los pueblos indígenas en el Perú actualmente, ¿no? Sabemos que el último censo del 2007 y arrojó los datos que existen, que somos más de 4 millones de personas indígenas que vivimos en el Perú, ¿no? El 83% son quechuas, casi el 11% aymaras, casi el 2% son ayánicas, y hay otra diversidad de pueblos indígenas también. Tenemos 55 en el país y que hablan 47 lenguas, ¿no? Entonces eso nos dice que existe una gran diversidad, una multiculturalidad de pueblos indígenas en nuestro país, que no solo están en la Amazonía, que no solo están en el Ande, porque hay mucha migración y también están en las grandes ciudades, como en Lima, por ejemplo, ¿no? Otro punto que tenemos que tener claro es que el Perú ha suscrito y ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 1995, ¿no? Y este convenio es sumamente particular y especial para los pueblos indígenas porque nos da menciona los acuerdos de varios campos, incluyendo la salud, cómo el sistema de salud tiene que ser adecuado y trabajado y organizado de la mano con los pueblos indígenas, ¿no? Asimismo, el Estado peruano ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007. Y en esta Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por primera vez en un documento internacional que el Perú también ha suscrito, hace mucha referencia de que hay que atender la salud sexual y la salud reproductiva de la población indígena, ¿no? Entonces, son dos normas que nos ayudan a caminar y a operacionalizar
cualquier política nacional, cualquier declaración o política internacional en materia de derechos sexuales, derechos reproductivos para las poblaciones indígenas, ¿no? También nuestra Constitución y nuestras leyes, por ejemplo, la Ley General de Salud también menciona o hace referencia de que todas las personas debemos gozar de los mismos derechos de forma autónoma, progresiva. Por ejemplo, el derecho a la salud. Tenemos un sistema de salud, dentro de este sistema de salud también tenemos dos programas, el programa de salud sexual y reproductiva y el programa de VIH, que entendemos que debieran trabajar juntos para operacionalizar esta guía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro del sistema de salud estos dos entes trabajan de la mano, dialogan juntos para un mismo objetivo? Y además, en el 2016 se promulgó la Política Multisectorial de Salud Intercultural, cuyo objetivo es regular las acciones de salud intercultural en el ámbito nacional, a fin de lograr la atención de la salud como un derecho humano que favorezca la inclusión, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, haciendo que el ejercicio del derecho a la salud de los pueblos indígenas u originarios, andinos, amazónicos, incluidos la población afroperuana, puedan gozar de esos mismos derechos en igualdad de oportunidades que toda la población en el territorio nacional. Siguiente. Entonces, ¿cómo ven los pueblos indígenas el sistema de salud? ¿Cómo está la situación de la salud sexual y reproductiva en los pueblos indígenas? Hay algo que los pueblos indígenas siempre decimos, son tres cosas básicas que debemos tener para todas las actividades que nosotros desarrollamos. Uno es el buen vivir, es decir, cómo estamos individualmente, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra salud. Después, el bien común, cómo de lo que nosotros estamos, esto se hace también comunitario, porque para los derechos de los pueblos indígenas tenemos dos tipos de derechos individuales y también tenemos derechos colectivos, ¿no? Y una tercera fuente, una tercera base para nosotros es la buena fe. Es decir, todo lo que hacemos, todas las políticas que se hacen del lado de los pueblos indígenas tienen que ser con buena fe. Entonces, hablamos buen vivir, bien común y buena fe. En ese sentido, reflexionemos un poco cómo está la situación de salud sexual y reproductiva al interior de los pueblos indígenas. Sabemos y reconocemos, y también está Lourdes aquí, que la Organización de Mujeres Indígenas ha reflexionado también en el caso de Perú, de que la salud sexual y reproductiva es distinta antes de la colonia y después de la colonia. La colonización nos trajo muchas situaciones de pecado, tabúes, estereotipos, ¿no? Entonces se quitó mucho de la salud sexual a los pueblos indígenas. Y lo sabemos y lo vemos representado también en algunas piezas arqueológicas que podemos mirar, por ejemplo, en los Mochica, ¿no? Ahí se mostraba que también, por ejemplo, habían poblaciones LGTBI dentro de los pueblos indígenas, entonces eso no es algo que se trajo de afuera. También el tema del aborto no necesitaba autorización, permiso y tampoco era visto por un pecado, ¿no? Porque las mujeres tenían hierbas, tenían raíces, se ha documentado todo esto en pueblos indígenas, no solo en Perú, sino en otros países, que cuando esto sucedía, pues la mujer tomaba hierbas o la raíz y no le pedía permiso a nadie, ¿no? Y el otro tema también, el tema del placer, ¿no? Algo que se ha quitado, siempre se dice ahora, no, con los pueblos indígenas hay que tener cuidado, ellos no hablan de esos temas, hay que ir con calma. Es cierto, se ha trastocado y se ha transculturalizado todo esto que era ley y era parte de la vida cotidiana de los pueblos indígenas antes de la colonia. Entonces, después de la colonia empezaron los mitos, creencias, tabúes, estereotipos, juzgamiento, pecado, ¿no? Entonces, hay que repensar nuevamente al interior de las organizaciones, pero también que las entidades gubernamentales entiendan que este es un proceso y que esas cosas sí se hablan y esas cosas sí se abordan. Nada más el año pasado, en la pandemia, hubo muchos casos, se documentaron muchos casos de violencia sexual en niñas indígenas, ¿no? La situación de las niñas indígenas en sus comunidades es atroz porque después de la violencia sexual no tienen justicia, no tienen servicios de salud y no tienen apoyo emocional.
Entonces, no tienen justicia, bueno, no hay un ente, y luego se arregla las violaciones sexuales en la comunidad. No hay servicios de salud porque sabemos que en las comunidades indígenas apenas hay un puesto de salud con un solo personal que es técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza el derecho a la salud para estas niñas, estas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual? ¿Tienen acceso al kit de emergencia o no lo tienen? ¿Qué información se le da en su lengua materna? ¿No? Entonces, hay una serie de falencias y situaciones que debemos mirar. Y contarles un caso que hace años atrás tuvimos conocimiento de un caso de una niña indígena, de una adolescente de 15 años de una comunidad indígena en Ucayali, que fue referida por un establecimiento de salud al hospital de Pucallpa, y el hospital la recibe. Ella tenía un embarazo producto de violación sexual, empieza a hacerle sus controles prenatales y determina que es VIH positivo, seguramente producto de la violación sexual. También determinan que tiene tuberculosis y tenía un embarazo, ¿no? Entonces, finalmente se reúne el equipo de salud y determinan que ella aplica para el aborto terapéutico por la condición de tuberculosis, ¿no? Pero también decimos en nuestro país, ¿cuántas de estas qué hubiera pasado si se hubiera encontrado con un personal que dice no al aborto? Entonces, tuviéramos tenido una niña de 15 años con tuberculosis, con VIH, con un embarazo producto de violación, y eso nos refleja la gran carencia y ausencia de cómo operativizar todas las políticas y normas para que esa niña, esa adolescente pueda haber hecho ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre, autónoma, ¿no? Porque finalmente es su derecho. Entonces, esa es la situación y la realidad de muchas mujeres, jóvenes y niñas indígenas en nuestro país, ¿no? Ahora, también tenemos que reconocer que hay recursos en los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no son ajenos a la salud, no son ajenos a la atención. Hay sabiduría, hay conocimientos y prácticas ancestrales que hay que seguir. Hay agentes de salud, ¿no? Chamanes, yatiris, entre otros recursos. Y también tienen recursos naturales que muchas veces en la práctica y en la atención del VIH utilizan como medicina complementaria a los antirretrovirales, por ejemplo. Entonces hay que reconocer, y de hecho la política nacional, la política multisectorial habla y menciona de estos recursos como el respeto, ¿no? Siguiente. También necesitamos entornos integradores, ¿no? Como mencionaba, no es solo que el programa de VIH vaya a la comunidad, reparta condones, pruebas rápidas y antirretrovirales, sino que, como mencionaba el gráfico que dice la directriz, es una serie y un conjunto de servicios adicionales que debería tener la persona indígena que tiene VIH, especialmente las niñas, las jóvenes, ¿no? Las mujeres. Entonces, es cierto, tiene que estar centrado en la persona y también una participación activa de la comunidad, ¿no? Como esa persona necesita, por ejemplo, seguridad alimentaria, necesita una vivienda digna, necesita otros servicios adicionales a solo la atención en sí del VIH. Como mencionaba el doctor también, servicios de aborto seguro, si es que lo requiere, ¿no? Y en nuestro país es legal el aborto terapéutico. Entonces, como también es necesario llegar con métodos anticonceptivos, llegar con la planificación familiar, no cerrarse a que las jóvenes indígenas no tienen relaciones sexuales, claro que lo tienen, pero lo tienen que tener en un entorno de derechos y de acceso a servicios, ¿no? Y es importante también entender que para todo esto, para hablar de entornos integradores, para legislar y normar con respecto a la realidad, a la situación que viven los pueblos indígenas, es necesario articular los diálogos interculturales, ¿no? Es decir, para los pueblos indígenas, diálogos interculturales no quiere decir que, bueno, tú me vas a decir lo que tengo que hacer o yo te digo lo que tienes que hacer. No, los diálogos interculturales que se hacen a través de las organizaciones indígenas representativas que ya hay en nuestro país, ¿no? Así como Bolivia, Ecuador, tienen organizaciones nacionales representativas. En el caso de Perú también, y la FEMUCARINA es una de ellas, por ejemplo, que representa a buena parte de mujeres, niñas y jóvenes indígenas en nuestro país. Entonces, este diálogo tiene que ser con representantes nacionales de estas organizaciones, pero también hay organizaciones
locales, indígenas, que tienen una representatividad. También hemos escuchado que existen ya organizaciones de jóvenes indígenas que están dispuestos a dialogar, a ver qué ponemos en la mesa, ¿no? De manera autónoma, pero también de manera horizontal. Es decir, yo como personal de salud no puedo decirte que yo sé más que tú, o yo determino lo que es bien para ti, ¿no? Entonces, ese diálogo tiene que ser horizontal de todas maneras, autónomo. Y algo que, como mencioné, en el convenio 169 de la OIT se habla de la consulta previa. La consulta previa tiene que ser una herramienta que se use no solo para ver si la empresa minera entra a la comunidad, si por aquí va a haber un tubo que pase el petróleo, el gas, no. La consulta previa, y eso es lo que dice el convenio 169, además ratificado por el Perú y tiene rango constitucional, dice que se tiene que hacer la consulta a los pueblos indígenas por cualquier razón que tenga que ver con ellos, ¿no? Con ellos y con ellas. Entonces, es necesario activar la consulta previa para también ingresar los programas de salud sexual y reproductiva, los programas de VIH, esta directriz, cómo operacionalizar en la comunidad. Consulta previa, diálogo informado, horizontal, ¿no? Y también, como les decía, un tercer eje fundamental para nosotros los pueblos indígenas es la buena fe. Yo converso contigo, yo dialogo contigo, yo acuerdo contigo, pero tengo que hacerlo respetando los acuerdos. No es que yo te digo y luego pasa lo contrario, no. Entonces, hoy en día deberíamos normar, legislar, actuar, ofrecer servicios para el buen vivir de todas las personas, todas, todos y todes, el bien común y la buena fe. Entonces, para eso necesitamos, sí, establecimiento y respeto de los acuerdos cuando se llegan. Entonces, a mí me parece que esta guía es súper clara, súper completa, y lo que hace falta, el siguiente paso para operacionalizarlo y tomarlo en cuenta y acatar o colocarlo en las normas, es sentar también a las organizaciones indígenas en ese diálogo intercultural para ver cómo trabajamos de la mano para que esto funcione, para no tener más niñas como la niña de 15 años en Ucayali, con VIH, con un embarazo no deseado producto de violación, con tuberculosis, seguramente con otras patologías, pero que finalmente, por lo menos, ya no tuvo el embarazo, pero va a vivir toda su vida con VIH, y hay que asegurarle servicios adecuados, integradas para que pueda ser atendida, ¿no? Entonces, quería comentar esto con ustedes. Muchas gracias y estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias también a todos los demás ponentes que nos acompañaron esta tarde, que nos acompañan esta tarde, y a la audiencia también. No tenemos por el momento preguntas, sí un comentario de uno de los participantes que agradece mucho la presentación y solicita coordinar con la organización Chirapac en temas de VIH en pueblos indígenas. Y bueno, también comenta que es necesario empoderar a los indígenas viviendo con VIH en el Perú. Acaba de llegar una pregunta. Sí, la leo. Como no está dirigida específicamente a alguien, tal vez la puedo realizar y todos los ponentes pueden responder de acuerdo a la presentación que realizaron. A partir de su experiencia, ¿cómo se logra articular la aplicación e institucionalización de políticas públicas en materia de salud con pertinencia cultural? La persona que pregunta es Esther Alcache. Si me permiten, ¿podría dar respuesta? Claro, adelante, doctor. Bien. El tema es relevante, porque una cosa, decimos en Perú, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. O sea,
tenemos que ver la forma de implementar una política pública y este tema implica diálogo, implica conocimiento, implica ponernos de acuerdo, implica comprender. Existen mecanismos de diálogo con pertinencia intercultural. Pongo un ejemplo, una política que estamos implementando ya probablemente más de 15 o 20 años, el parto vertical, como un grupo de población desea dar a luz en forma vertical. Y se ha capacitado, se han creado servicios, se han creado modelos. Entonces tenemos la norma por un lado, la capacitación, establecimientos modelo y seguir capacitando y ganando experiencia. En el tema de VIH es un tema mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en primer lugar la población no sabe que tiene la infección y cuando sabe existe una enorme carga de estigma y discriminación. Entonces allí tenemos una barrera con la persona, con su entorno y con parte de los trabajadores de salud que no siempre están bien sensibilizados. ¿Qué implica que un hombre sea VIH positivo o que una mujer sea VIH positivo? En general, nosotros encontramos en la atención prenatal. En poblaciones indígenas van a la atención prenatal y parte de la atención prenatal está el diagnóstico de sífilis, es un dual, sífilis y VIH. Si sale positivo, se da consejería, se habla con la pareja en privado y ahí tenemos un tremendo problema porque muchas veces los APUs o los líderes quieren saber los nombres de las personas con tratamiento y por supuesto no le podemos revelar. ¿Por qué? Porque existe por ley confidencialidad y eso ya no genera tensión. Todo eso requiere un manejo, capacitación y muchas veces hay que sacar a la pareja de la comunidad y llevarlo a la ciudad para darle la adecuada protección, no solo de la atención del parto, que no es lo mismo, quien recibe tratamiento, quien no recibe tratamiento, el parto por lo general es con cesárea, o se trata, si tiene muy baja carga viral, de parto eutóxico, pero eso ya es un tema técnico. El punto es cómo implemento esta política, requiere diálogo, requiere capacitación, requiere crear grupos de trabajo, y requiere tiempo. Gracias, doctora Pilcueta. ¿Alguna de nuestras ponentes que desee contribuir a esta pregunta que realizó la participante? Yo podría complementar algo. Perdón. Ok, ¿sigo? Sí, Adelante, Pilar. mencionaba que es cierto, como había una consulta ahí, que hay que empoderar a las mujeres que viven con VIH, a las personas que viven con VIH, porque son ellas las que deberían liderar también en conjunto con otras organizaciones que viven con VIH, me refiero a las poblaciones indígenas, pero muchas veces es cierto, es muy difícil, porque, como dice el doctor Aspilcueta, las comunidades son pequeñas y liderar ese proceso todavía es muy difícil, hay mucho estigma porque para los pueblos indígenas el VIH es un agente externo, ¿no? Y no goza de reconocimiento, no piensan que es algo que vino de otra parte, entonces la persona que tiene con VIH tiene que dejar la comunidad. Y esa no es la solución. Pero sí quiero reforzar el tema del diálogo, así como mencionaban los ejemplos, por ejemplo, para parto vertical, creo que para todos los otros servicios de salud sexual y salud reproductiva debieran ser desarrollados mediante estos diálogos interculturales, mediante acuerdos, mediante consultas, ¿no? Si bien es cierto, la comunidad quizás requiere agua, requiere saneamiento, requiere un servicio más equipado o requiere un personal que hable el idioma de la comunidad. Esas cosas, esos puntos salen a resaltar en un diálogo intercultural, un acuerdo, sentarse a la mesa, como se dice, a determinar qué es lo que pasa en la comunidad, cómo debiera ser un servicio de salud, porque también tenemos que entender y reconocer que hay agentes de la medicina tradicional en las comunidades, no siempre hay, entonces cómo ellos pueden ser el nexo entre los servidores estatales que están ahí en el campo y la comunidad. Muchas gracias, Pilar. Adelante, doctor Gómez. Sí, yo quería mencionar un ejemplo, creo,
que la Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado con la participación del área de diversidad de Washington, y también con la participación directa de mi colega Bremen de Musio del CLAP, que es la experiencia y la guía clínica del parto culturalmente seguro. Hay una llevada a terreno de la evidencia científica en un lenguaje claro, práctico, y que se mantiene, porque antes se veía como una dicotomía entre el parto seguro o el parto institucional. Si el parto no era institucional, no era seguro. Entonces, tratar de ver el parto culturalmente seguro, qué características debe tener, no solo la posición para parir, sino que coincido con Daniel, realmente es un saber ancestral que nosotros debiéramos desde los servicios de salud aprender mucho, sino también qué otras condiciones deben darse para el parto seguro. La atención inmediata del recién nacido, la prevención de la hemorragia posparto, elementos que son cruciales para la toma de decisiones apropiadas en la protección de la vida y la salud de las mujeres. Entonces, la OPS tiene ese como una lección aprendida y un documento que está disponible en la página web también de la OPS y lo pueden buscar. Creo que es una experiencia desarrollada, buena, hecha en nuestra región, con características muy locales de América y de nuestras poblaciones indígenas. Cambio. Gracias, doctor Gómez. Patricia, ¿algún comentario al respecto? No, me parece que hay mucho que hacer con las comunidades indígenas, las mujeres y las niñas que son VIH positivo, que es un trabajo que se debe hacer de manera complementaria con el gobierno de Perú y las comunidades indígenas en sí. Y se requiere también el apoyo de organizaciones internacionales como la OMS y la OPS para poder lograr que políticas públicas que sean desarrolladas a partir de las investigaciones que se hagan se puedan llevar a cabo y que ellos tengan una mejor calidad en los servicios de salud y sobre todo que tengan acceso y derecho a la salud sexual y reproductiva. Perfecto, Patricia, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más, tal vez las leo juntas y como tampoco están dirigidas, hacemos una nueva ronda de intervenciones. La primera pregunta es si existe alguna experiencia exitosa que hable sobre la construcción de redes de apoyo sociales, de protección financieras para las mujeres indígenas que viven con VIH. Esta pregunta la realiza Valeria Reyes. Y la siguiente pregunta es cómo podemos participar las personas que somos de la etnia quechua con VIH de la base de Pucallpa y Iquitos. Esta pregunta la realiza Julio Rondinet. Entonces doy el pase para que alguno de los ponentes que desee intervenir en esta siguiente ronda. Si me permiten, para facilitar el diálogo, ¿no? No conozco una experiencia exitosa, no conozco grupos de trabajo en redes de apoyo a mujeres indígenas que viven con VIH. Honestamente, las organizaciones que yo conozco son urbanas y tienen su propia organización, mujeres que viven, población que vive con VIH. No conozco grupos exitosos
porque es una población dispersa, pequeña y que recibe atención de salud y de una integración social a través de las diferentes organizaciones. No conozco este grupo de redes. ¿Y cómo puede participar una persona que vive con VIH de la etnia quechua de la zona de Pucallpa? Tampoco le puedo responder. Dentro del Ministerio de Salud hay un grupo que trabaja que se llama Poblaciones Indígenas y otro grupo trabaja el tema de ITS-VIH. Nuestra intervención mayor es en la zona de Amazonas, Condorcanqui, donde están los Aguajún. Sé que hay otros grupos trabajando en otras etnias también, pero no conozco trabajo con quechuas en la zona de Pucallpa. En todo caso, dentro del Ministerio de Salud, dentro de la direza de Pucallpa, es la capital de la región Ucayali. En todo caso, a través de la direza Ucayali, tanto Salud Sexual y Reproductiva como ITS-VIH o pueblos indígenas deberían orientarle qué programas se están ofreciendo desde salud. Básicamente es targa, tratamiento antirretroviral, apoyo de todo tipo de salud, acceso a análisis, al medicamento, seguimiento, cualquier otra complicación, consejería, orientación y probablemente también la conexión con las redes existentes de apoyo a esta población. Pero así tal cual no conozco, no tengo la respuesta. Gracias, doctora Azpilicueta. ¿Alguna otra intervención más en relación a estas dos últimas preguntas? ¿Comentarios? Sí, Eliana. Bueno, en el Perú no es nuevo el tema de VIH en pueblos indígenas. Creo que ha habido desde el 2007, si no me equivoco, ha habido reuniones nacionales para hablar sobre este tema. Hay organizaciones que han hecho investigaciones sobre VIH en el Perú. Entonces, hay un trabajo, y como cuenta el doctor Azpilicueta, también hay un trabajo de intervención en Amazonas, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta y una recomendación que salió en el 2013, que hubo la primera reunión de expertos en salud sexual y reproductiva en Naciones Unidas, a raíz del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se realizó una reunión de expertos y ahí establecieron un acuerdo de que en cada país se deberían reunir las organizaciones indígenas para hablar sobre este tema, para hacer un comité también de sabios, sabias y aliados expertos en el tema de VIH y pueblos indígenas y poder establecer este diálogo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud y con los otros ministerios que tienen un rol fundamental para la atención de las personas indígenas con VIH, ¿no? Entonces, creo que está aún eso en pendiente, creo que, como dice Julio Rondinel, la cual también conversé en algún momento, es desarrollar este comité de expertos, de sabios y sabias, para hablar del tema de VIH, y qué mejor si a través de este comité se puede hablar un poco más e ir mirando estas directrices que nos alcanza la Organización Mundial de la Salud y cómo se adapta esto a nuestra realidad en Perú y a nuestro contexto, ¿no? Y al contexto de los pueblos indígenas en particular. Muchas gracias, Pilar. Yo quisiera, con respecto a lo que dice Pilar, este proyecto ofrece la oportunidad porque vamos a formar un comité asesor comunitario y la idea es que los representantes de las diversas comunidades indígenas que existen en Perú sean parte de este comité asesor. Podríamos aprender muchísimo de ellos y podríamos tratar de buscar soluciones con ellos para las personas, mujeres, niñas y la población LGBTQ2S de Perú puedan acceder con VIH, puedan acceder a los servicios de salud que ofrece el gobierno, pero que no están disponibles en las pequeñas comunidades indígenas, y buscar una forma de poder que ellos accedan a estos servicios.
Es muy importante lo que acaba de decir Pilar, porque es uno de los objetivos principales de este proyecto, es crear ese comité asesor comunitario que va a estar integrado justamente por esas personas a las que se refirió Pilar. Gracias. Bien, muchas gracias, Patricia. Si no hubiera ninguna otra intervención por parte de nuestros panelistas, y habiendo resuelto también todas las preguntas que realizó nuestra audiencia, les agradecemos mucho su asistencia y su participación en este webinar. Queremos recordarles también y la grabación están disponibles en los enlaces que pueden encontrar en el panel de documentos, y la grabación será enviada también a todos los participantes. Cualquier información adicional también pueden encontrarla en el sitio web de la CAN. El enlace lo encuentran en la pantalla, proyectándose en este momento. Nuevamente, muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas por contribuir tan valioso respecto a cómo podremos ir trazando el camino para la implementación de una ley en el Perú. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.